a pesar del clima y de todos los inconvenientes que hemos tenido alrededor del temporal durante todo el día. Lo que vamos a desarrollar hoy es una charla debate con respecto al tema del voto en blanco y del balotaje del próximo 22. Y esto tiene que ver con una cantidad de iniciativas y actividades que venimos desarrollando en la provincia de Santa Fe, así como también en el resto del país. Y hemos desarrollado plenarios y reuniones alrededor de debatir junto a los trabajadores, los estudiantes, en la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Santa Fe capital, los compañeros y militantes de tribuna docente de la ciudad de Rosario, los compañeros de la UJS también se han juntado y se han colocado al servicio de deliberar con la juventud el tema tan importante que en pocos días va a transcurrir en nuestro país y poner la posición de cara Macri o Scioli en un llamado a la unidad de los trabajadores por el voto en blanco contra el ajuste. Con esta consigna nos encontramos hoy en la toma para poder seguir debatiendo con los compañeros, con los trabajadores, dar este debate en cada uno de los lugares de estudio, en cada uno de los lugares de trabajo, y para eso hemos convocado, invitado a nuestro dirigente nacional, Gabriel Solano, para que venga a debatir con nosotros esta tarde la toma. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por venir acá. Me consta que llovió, pues justo cuando me tocó entrar a Rosario me agarró el diluvio, pero bueno, no pasa nada. Hay momentos más complejos. Mire, la charla tiene su interés, porque bueno, hay cosas que todos los medios están hablando. Indudablemente es el primer balotaje de Distrito de Argentina, y por lo menos por la novedad ya daría, digamos, para que el tema atraiga la atención del electorado y por lo tanto de los medios de comunicación, de los trabajadores. Y nosotros, en un sentido, no nos sorprendemos con nuestra posición. El Frente de Izquierda dijo antes del 25 de octubre que en el caso de un balotaje íbamos a votar en blanco. Por lo tanto, los que nos votaron lo hicieron con conocimiento de causa. Nadie, distinto a otra fuerza, ¿no? Por ejemplo, si uno votaba a Stolbizer no había dicho a quién iba a votar en un balotaje. Massa tampoco, porque él pretendía entrar al balotaje. Pedro Rodríguez tampoco. Es decir, somos la única fuerza que lo dijimos claramente y de alguna manera se desprendía de nuestra propia campaña electoral. Ustedes se dan cuenta que no vamos a hacer una campaña electoral denunciando a los 3 candidatos del ajuste para concluida por lo menos la etapa del 25 de octubre, llamar a votar a uno o a otro. Si actuásemos de ese modo, nuestros votantes tendrían el derecho de romper con nosotros. El Frente de Izquierda debuta con una tradición. Hace campaña contra los 3 candidatos del ajuste, termina la elección y llama a votar a un candidato del ajuste. Obviamente no podríamos actuar de ese modo. Defendemos la coherencia como un principio importante, por lo menos en una construcción sólida de una fuerza revolucionaria. Entonces, estaba inscripto en la naturaleza de nuestra propia campaña. Ahora, dicho esto, no podemos quedarnos solamente en este razonamiento elemental. Tenemos que analizar mejor la situación que nos toca enfrentar. Porque nuestro voto en blanco es un voto muy concreto. Es un voto que tiene como finalidad establecer cuál es el papel que tienen que jugar los trabajadores y la izquierda de acá en más. Y uno lo puede ir esto desprendiendo de los sucesos que ocurrieron en los últimos días. Por ejemplo, tuvimos un debate presidencial. El debate presidencial fue un embole. Por ejemplo, llama la atención que lo que más se destaca del debate presidencial sean algunas cosas completamente menores. Por ejemplo, que Scioli atacó a Macri por los trapitos. Ustedes imagínense que alguien que pretende encabezar una cruzada contra la derecha continental ataca a la derecha continental porque no reprime los trapitos. Yo, si fuese un votante de izquierda que estaba pensando en votar a Scioli, en ese momento apago la televisión, me pongo a ver una serie y defino mi voto en blanco. Es una derrota total.
pero fue lo único que llamó la atención de Scioli contra Macri. Cuando se dice qué fue lo que llamó la atención de Macri contra Scioli, es que la mujer le dio un beso. En cambio, la mujer de Scioli no le dio un beso. Entonces, este tipo de cuestiones menores, ínfimas, es lo que después habló del debate, porque el debate como tal no dejó nada. Y no dejó nada porque el debate fue una farsa. Pocas veces se ve una farsa tan grande de un debate presidencial en cualquier lugar del mundo, porque en Argentina no los había habido en el pasado, pero en otros lugares sí los había habido. Y acá fue una farsa completa. Ustedes imagínense Macri diciendo que él iba a hacer un plan de pobreza cero, cuando al mismo tiempo está anunciando a través de sus economistas una devaluación monetaria que en el mejor de los casos va a rondar el 50%. Porque si hoy está a 9.50 el tipo de cambio oficial y dijo él que va a estar debajo de 16, pongamos 15, entre 9.50 y 15, más o menos un 50 e incluso un poquito más. Cualquiera sabe en la Argentina que una devaluación de ese nivel va a producir inmediatamente una suba de los precios, especialmente de los alimentos que Argentina produce y se exportan, y por lo tanto su nivel de precios internos vale por el mercado internacional. ¿Cómo va a haber pobreza cero? Esa inflación va a impactar directamente a los trabajadores. Bueno, lo sabemos muy bien porque fue lo que hizo Kicillof en el año 2014. Kicillof asume y en el año 2014 aplica él una devaluación de casi el 30% y va a producir en el año 2014 una inflación del 40% contra un aumento salarial que no llegó al 30%. Es decir que ya tenemos experiencia bajo el gobierno kirchnerista de lo que produce una inflación del 30%, pero él habló Macri de una inflación del 50%. Y sin embargo, planteando eso, decía que su plan es pobreza cero. Es realmente una farsa completa. Y del lado de Scioli, tuvimos otro tanto. Scioli, por ejemplo, denunciaba a Macri por querer un acuerdo con el FMI. Y el tipo tiene tanta mala suerte que no solamente su mujer no le da un beso, sino que al día siguiente Kicillof se saca una foto con la presidenta del FMI. Y Kicillof oficia como la fracción de izquierda de Scioli. Entonces uno se pregunta lo siguiente: si la fracción de izquierda de Scioli se saca una foto con el FMI, ¿qué nos queda con Scioli? Scioli va a darle un beso a la presidenta del FMI. El beso que no le dio la mujer se lo va a dar Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario. Una farsa. La denuncia de que quiere un endeudamiento. Macri nos quiere endeudar. Por supuesto que Macri nos quiere endeudar. Y Scioli, cualquiera que escucha al economista de Scioli, el economista principal, Miguel Bain, explica que ya tiene previsto, como mínimo, un plan de deuda del orden de los 20.000 millones de dólares. Hay que ver si es verdad, es decir, hay que ver si lo que él dice que le van a prestar, se lo van a prestar. Pero por lo menos delata, como dice un abogado, un intento de endeudamiento en grado de tentativa. ¿Se entiende? Es decir, capaz que después pide la guita y no se la dan. Pero desde el punto de vista de su propia voluntad, se inscribe en ese plan. Es decir, que lo interesante del debate estuvo en que fue una farsa, pero hubo un hecho que para el Frente de Izquierda es importante que lo retengamos. Y quiero llamarle la atención al respecto. Porque, ¿qué hizo por lo menos el Partido Obrero durante todo el año en la campaña del Frente de Izquierda? Denunció que los candidatos principales, Scioli, Macri y Massa, eran los candidatos del ajuste. Y el electorado, en cierto sentido, no nos prestó la atención debida. Ganaron los candidatos del ajuste. Esto fue así. Incluso más. En la interna del Frente de Izquierda, me meto en una cuestión polémica si quieren, en la interna del Frente de Izquierda, la lista unidad que el Partido Obrero encabezaba hablaba de los candidatos del ajuste. Y sin embargo, la lista nuestra no ganó, contra todas las previsiones, a pesar de que era más potente, con mayor representación, mayor militancia, mayor presencia territorial de las provincias, perdimos. Y la que ganó al interior del Frente de Izquierda es la lista que no planteaba una lucha contra los candidatos del ajuste, sino que planteaba la renovación generacional de la izquierda. Esto lo digo para que ustedes vean que durante el año nuestro punto de vista no primó.
Capaz que a uno se sorprende que yo diga esto, porque ustedes se imaginaban que bajo esta lluvia venían acá y había alguien del Partido Obrero que tocaba el bombo y decía vamos para adelante. No, quiero ser crítico, no primó este punto de vista. Y ahora, por eso lo destaco, y ahora, en el debate presidencial, aparece Scioli atacando a Macri porque quiere ajustar, y Macri diciéndole a Scioli, el que ajusta es tu gobierno. Es decir, que al final del ciclo electoral, al momento del balotaje, el tema es el ajuste. Ese tema que nosotros denunciábamos de entrada y no se prestaba, no nos dieron la bola que queríamos. Por eso sacamos el 3 y pico %, no el 10%. O sea, nunca estuvo planteado que nosotros ganemos, porque desde el punto de vista de las fuerzas relativas que se enfrentan, nosotros sacábamos el 7%, nos declaramos ganadores. Con corrección, y no nosotros, el país hubiese dicho que ganamos nosotros. Porque de donde venimos a donde llegamos, en la película, no en la foto, hay un progreso significativo. Como eso no ocurrió, dijimos que sufrimos un frenazo. Somos el Frente de Izquierda o el Partido Obrero, trata de ver las cosas de frente. Pero al final de la campaña, nuestro eje se convierte en el eje de los candidatos que pelean la presidencia. El tema es el ajuste. El tema es la bancarrota capitalista. Y el tema es esa bancarrota capitalista en conexión directa con una crisis política también muy aguda. Y esto lo destaco para mostrar primero el realismo de la campaña nuestra. Es el tema de debate. Solamente se está discutiendo ahora a cuánto va a llegar el dólar. El debate es si la devaluación es del 50 y pico o del 30 y pico, o si es del 50 y pico, si se da todo de golpe o se hacen cuotas. El debate es cuál es el nivel del tarifazo. Scioli es un farsante. El otro día dijo que no va a mantener los subsidios e inmediatamente después lo entrevista al economista Miguel Bain, Longobardi en Radio Mitre, y dice que según sus pronósticos el aumento de la tarifa del gas tiene que ser del 500%, quitando los subsidios obviamente. Es decir, que se discute el nivel del tarifazo, el nivel de la devaluación. Se discute si se abre el cepo y por lo tanto es una devaluación, porque si se abre el cepo con el dólar a 9.50, la cola llega de acá para comprar dólares hasta Córdoba capital. Ustedes van a comprar dólares, todos van a comprar dólares a 9.50 porque irían todos. Es decir, levantar el cepo es la devaluación. Se discute el endeudamiento, se discute de acuerdo con los fondos buitres. Ese es el debate entre ellos. Y fue lo que nosotros marcamos desde el inicio. Y esto lo considero que es clave porque es una cuestión de método del Partido Obrero, que lo quiero reivindicar ya desde el punto de vista no solamente político sino teórico. ¿Cómo se analiza una situación? ¿Cómo se analiza? Cuando otras fuerzas de izquierda dicen, por ejemplo, no, che, hay que votarlo, a vos te da lo mismo, te dicen que gane Scioli, que gane Macri, y yo lo miro, cuando me preguntan lo miro con cara rara. No sé si me da lo mismo, ¿qué importancia tiene como me da a mí? ¿Desde cuándo la política de una fuerza es si a uno le da lo mismo o no le da lo mismo? No, pero este se declara neoliberal, el otro se declara nacional y popular. Son puras palabras. Uno no puede juzgar una situación de acuerdo a lo que se dice. Tiene que juzgar la situación de acuerdo a lo que ocurre. Y esta divergencia es clave. Si uno la juzga de acuerdo a lo que se dice, entra en lo que habitualmente se llama la boludez. Palabras. Y como la campaña electoral consiste en mentirle al electorado, porque el electorado tiene el derecho a votar, pero no tiene el derecho a revocar. ¿Se entiende? Yo voto a uno, me mintió. Me lo tengo que fumar. 4 años. Después viene el próximo, también me mintió. Y no lo puedo revocar. La democracia es un sistema en el cual la soberanía popular está enajenada, es ajena a la ciudadanía. Porque uno vota, pero si no te cumple, tenés que fumártela. Ya lo dijo Menem. Yo no voy a decir lo que iba a hacer si no me votaba nadie. El otro día, por ejemplo, Lula, le sacan un reportaje Clarín. El domingo, hace 2 domingos atrás, páginas centrales, 3 hojas Lula. Y él dijo, estamos haciendo, mejor dicho, exactamente lo contrario de lo que dijimos. El tipo fue muy sincero. Pero ¿cuál es el detalle? Después de que se votó. Una sinceridad post. Si hubiese democracia, el tipo renuncia. Dice, miren, yo voy a hacer exactamente lo contrario de lo que me votaron. No tengo mandato para eso. ¿Se entiende? Pero me votaron por otra cosa. Renuncio
y recabo un mandato para hacer exactamente lo contrario. No puedo gobernar y hacer exactamente lo contrario de lo que la gente me votó. Esto no es democracia, es una farsa. Entonces, por lo tanto, la democracia consiste en una enajenación de la soberanía popular. Y todo el mundo miente. Si nosotros tenemos claro eso, mal podemos utilizar como medida de un análisis lo que se dice. Eso es hay que ver lo que ocurre. Y cuando uno ve lo que ocurre, ¿qué diagnóstico tenemos nosotros como Partido Obrero? El diagnóstico es que hay una bancarrota capitalista de enormes proporciones y una crisis política final del régimen kirchnerista. Ese es el diagnóstico nuestro. La bancarrota económica, ¿en qué consiste? Muy fácil, se la ve por todos lados. Argentina tiene un Estado que está quebrado. Por ejemplo, hoy el déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más que lo que recauda, ya llega al 7% del PBI. Ese tipo de cifra es compatible con la bancarrota del 2001. ¿Por qué Argentina tiene semejante déficit fiscal? No porque el gobierno distribuya y el pueblo viva como los dioses, todo verso. Argentina tiene salarios de 6.000 pesos de promedio y jubilaciones de 4.290, sino porque el Estado se ha empeñado en asegurarle beneficios a empresas privatizadas con subsidios que hoy ya superan los 100.000 millones de pesos. Y eso ha llevado al Estado a la bancarrota. El Estado está en quiebra. El Estado está en default. Y la economía argentina está en default. Lo prueba que no se puede endeudar. Para endeudarse, Argentina tiene que pagar tasa de interés que no paga nadie, de 9% en dólares. Y vos no podés pagar el 9% en dólares porque no solamente el Estado iría directamente a la bancarrota, sino que si el Estado toma deuda al 9% en dólares, marca un piso de la tasa de interés para toda la economía. Entonces un capitalista que quiere tomar préstamo para hacer una inversión tiene que pagar más que el Estado, porque se supone que el que más capacidad tiene para pagar es el Estado. Nadie tiene más seguridad que el Estado para pagar. Entonces un empresario que quiere poner una deuda tiene que tomar el 12%. Bueno, ¿cuánto tenés que ganar para afrontar una tasa de interés del 10-12% en dólares? Cuando en el mundo del 1 o el 1,5. Entonces estamos en default, estamos en una bancarrota fiscal, estamos en una crisis comercial. Argentina prácticamente tuvo en default todo este tiempo, pero tenía un superávit comercial. Le vendía al mundo más que lo que le compraba al mundo. Tenía más exportaciones que importaciones. Eso se acabó también. Se acabó completamente. Hoy ese superávit no existe y Argentina se quedó sin dólares. Y no puede pagar la deuda. Y no puede pagar la deuda y el Banco Central está quebrado. Y como el Banco Central está quebrado, la moneda argentina no deja de devaluarse permanentemente. Entonces es una bancarrota completa. Son enormes desequilibrios económicos que todos van a salir a través de una devaluación, un endeudamiento, un ajuste fiscal, y eso requiere probablemente un acuerdo con los fondos buitres. Esta es la situación que existe. Como esta es la situación real que existe y no otra, todos los candidatos capitalistas, sin excepción, tienen que dar una respuesta capitalista a la crisis capitalista. Y la salida capitalista a una crisis capitalista es un ajuste contra el pueblo. Y cuando hablamos de ajuste no decimos solamente una medida estatal, porque ajuste se la ve en el lenguaje izquierdista vulgar, se refiere a ajuste cuando el Estado gasta menos. No, ajuste es incrementar la tasa de explotación de los trabajadores. Una devaluación produce una desvalorización del salario. No solamente para el trabajador estatal, también para el trabajador privado. Ahora, esa devaluación que va a incrementar la tasa de explotación tampoco le significa para Argentina necesariamente un incremento de su comercio internacional. Y esto es importante verlo porque muchos capitalistas buscan el apoyo de los obreros, o muchos sectores capitalistas agrarios buscan el apoyo de las ciudades agrarias, diciéndoles si se devalúa tenemos un horizonte de exportación mayor. Pero eso es muy relativo, porque lo que puede incrementar es el beneficio del capitalista. Pero para exportar mayor volumen, tiene que haber un mundo que demande ese volumen. Hoy, por ejemplo, solamente en materia de acero, escuché el presidente de Techin de un discurso, fue muy tomado por los diarios, Roca, y dijo, bueno, China, hay que parar con China, todo, pero una devaluación no va a hacer que Techin exporte más acero, porque el mundo tiene acero hasta la coronilla.